El día del divorcio, mi orgulloso marido estaba seguro de mi dolor, pero yo ya tenía una vida nueva. La sala del tribunal estaba impregnada de un silencio denso, de esos que no se rompen ni con gritos. Isabel, con la espalda recta y los ojos serenos, parecía una mujer que ya había llorado todo lo que tenía que llorar mucho antes de sentarse allí. Frente a ella, Tomás exhibía su típica expresión de superioridad, esa que había perfeccionado durante años, la de quien siempre cree tener la razón. Vestía un traje impecable, su reloj brillaba bajo la luz blanca, y su sonrisa era la de un hombre convencido de que estaba ganando. «Vas a volver arrastrándote. Ya me lo agradecerás», murmuró, confiado, sin apartar la vista de ella. Pero Isabel no parpadeó. Firmó con una tranquilidad que dolía más que cualquier lágrima. Había llegado el día que él nunca creyó que llegaría. Los abogados intercambiaban palabras técnicas, cifras, porcentajes, pero Isabel no escuchaba. Su mente estaba lejos, muy lejos de allí. Estaba recordando los domingos vacíos, las cenas donde solo hablaba el sonido del tenedor de Tomás contra el plato, las veces que gritó en silencio desde el baño para no alterar la paz decorativa de la casa. Años de una traición emocional invisible, tan pulida, tan silenciosa, que nadie la habría creído si ella lo contaba. Y aún así, ella había resistido. No por amor. Por costumbre. Por miedo. Por el qué dirán. Porque hay momentos en los que uno confunde estabilidad con felicidad. Pero eso se acabó. Esa firma era más que legalidad, era un acto superador. Tomás la miró, buscando en su rostro una grieta, una lágrima, algo. Pero no encontró nada. Solo una mirada firme, contenida, casi agradecida. «Vas a darte cuenta de lo que perdiste», pensó, convencido de que ella no duraría ni un mes sin él. Siempre había creído que Isabel era una mujer frágil, dependiente, sin vida propia. Pero esa versión de ella ya no existía. Se había ido sin hacer ruido. Lo que él no sabía, y no soportaría saber, era que ella no solo había cerrado una puerta, sino que ya había abierto otra. Una que no tenía su nombre. Cuando salieron del tribunal, Tomás se detuvo para hablar con un conocido, fingiendo que todo estaba bajo control. Isabel, en cambio, caminó despacio hasta la puerta. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de alivio, libertad y algo parecido a paz. Al cruzar la calle, un coche gris la esperaba. El conductor bajó rápidamente y le abrió la puerta con una sonrisa cálida, sincera, sin adornos. Isabel se fundió en un abrazo con él, breve pero intenso, como si el mundo se detuviera un segundo. Era Gabriel. Y en sus brazos, Isabel volvía a respirar. Gabriel no preguntó nada. Solo la miró con ternura. «¿Estás bien?», dijo en voz baja, acariciándole la mano. Isabel asintió, cerrando los ojos unos segundos. «Estoy libre». Fue la única palabra que salió de su boca. Gabriel arrancó el coche y se alejaron lentamente, mientras Tomás seguía en la acera, hablando por teléfono, sin saber que en ese mismo instante, su peor pesadilla comenzaba a tomar forma. Porque hay hombres que pueden soportar un divorcio, pero no el hecho de que ella ya no los necesite. La carretera parecía un suspiro largo. Isabel miraba por la ventana como si cada árbol, cada curva, le recordara que estaba volviendo a ser ella misma. El silencio entre los dos no era incómodo. Era cómplice. Gabriel tenía la habilidad de no invadir, de acompañar sin apretar. Ella aún no decía nada sobre lo vivido, y él no presionaba. Solo conducía, con una mano firme y otra en su pierna. El viento entraba por la ventana y, por primera vez en años, Isabel se sintió emocionada por lo que vendría, no por lo que había perdido. No hablaron mucho, pero cuando llegaron a la cabaña, Isabel bajó del coche, respiró hondo y dijo: «No sabía que la tranquilidad se podía oír». Gabriel le sonrió. «Aquí no necesitas gritar para que te escuchen», respondió, y ella supo que estaba exactamente donde debía estar. Se miraron durante un largo segundo. No había promesas, ni planes, solo presente. Él le tomó la mano con naturalidad y entraron. La casa no tenía lujos, pero sí alma. Madera,
libros, una cocina con especias colgando, y un aroma a nueva vida. Al rato, Isabel fue hasta el cuarto, abrió su maleta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, guardaba un colgante antiguo con una inscripción, G, siempre. Lo observó durante varios segundos. Nadie sabía que ese colgante existía. Era un pedazo del pasado que todavía no estaba lista para explicar. Lo cerró con cuidado y lo volvió a esconder. Afuera, Gabriel preparaba la cena. Isabel suspiró, aún con un nudo en el pecho. Había avanzado, pero no completamente. Algo dentro de ella todavía temía hablar del origen de esa historia. Gabriel tenía esa calma que incomoda a los impacientes. No necesitaba levantar la voz para hacerse notar, ni explicar demasiado para hacerse entender. Antes de continuar, era de esos hombres que no ofrecen promesas vacías, pero que saben estar. Mientras conducía por la carretera secundaria, solo miraba de vez en cuando a Isabel, como si con eso le bastara para acompañarla. No hablaban mucho, para estar siempre al día no con hacía nuestros falta. contenidos. La conexión entre ellos era silenciosa, íntima, superadora. Como si se entendieran desde un lenguaje que no se pronuncia, sino que se siente. Isabel, con el cabello suelto y los hombros por fin relajados, se permitió sonreír. Gabriel la miró y susurró, «Te ves distinta». Ella bajó la mirada y dijo, «Es que hoy, por fin, dejé de fingir». La cabaña no era grande, pero tenía el tamaño exacto de una nueva vida. Gabriel había preparado todo antes de ir al tribunal por ella, sábanas limpias, un vino en la mesa, y pan recién horneado. Isabel entró con timidez, observando cada rincón como quien pisa tierra desconocida. Pero había algo familiar en el ambiente. Algo que no venía de la decoración, sino del trato. Él la trataba con una delicadeza que no se sentía frágil, sino valiosa. No le preguntó por Tomás. No le exigió explicaciones. Simplemente, la dejó existir. Y en esa libertad, Isabel comenzó a reconocerse. ¿Tienes hambre?, preguntó él, quitándose el delantal. No sé, tengo ganas de probar algo nuevo, respondió ella, medio en broma, medio en serio. Se sentaron frente a frente, y Gabriel sirvió la cena sin grandilocuencia, risotto de calabaza, pan artesanal, y un postre sencillo. Isabel comió despacio, saboreando más que la comida. Saboreando el momento. Cada bocado tenía algo de consuelo, de redención, de dignidad. Nunca había comido así, dijo ella. ¿Así como?, preguntó él. Sin miedo a ser juzgada. Gabriel solo sonrió. No dijo nada, pero en sus ojos se leía, bienvenida a casa. Después de la cena, salieron a la terraza. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con descaro. Isabel se sentó en una manta, con los pies descalzos, y miró el firmamento como quien intenta buscar respuestas en puntos de luz. Gabriel, sentado a su lado, se mantuvo en silencio. Hasta que dijo, con voz grave pero serena, «Estás libre ahora». Isabel lo miró, con los ojos húmedos, y sonrió con tristeza. «No sé si estoy libre, pero estoy cansada de estar presa de mí misma». La frase quedó colgando en el aire como una verdad dolorosa. Gabriel le tomó la mano. No con fuerza. Con respeto. Esa noche no hubo besos, ni promesas. Hubo cercanía sin presión y ternura sin contrato. Isabel durmió por primera vez en mucho tiempo sin mirar el celular, sin revisar la puerta, sin ensayar respuestas. Al amanecer, despertó con el sonido del café filtrándose y el aroma de la libertad recién hecha. Gabriel la recibió con una taza en mano y una sonrisa sin urgencias. ¿Dormiste bien?, como si no hubiera pasado una vida entera desde anoche. Y en cierto modo, así era. Porque cuando el alma descansa, el cuerpo también sana. Y eso era emocionante, aunque diera un poco de miedo. Al mediodía, Isabel subió al altillo de la cabaña, buscando un libro, y encontró una vieja caja que había dejado allí en una visita anterior. Dentro, había papeles sueltos, fotos de otra época, y un pequeño estuche de terciopelo azul. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, el colgante. El mismo que llevaba las iniciales de Gabriel y una fecha.
Lo tomó como quien toca un recuerdo prohibido. Se lo llevó al pecho. Cerró los ojos. Y lo volvió a guardar. Ese objeto contenía una historia que todavía no estaba lista para contar. Ni a Gabriel, ni a sí misma. Mientras tanto, Gabriel la observaba desde abajo. No la apuraba. No subía a buscarla. La dejaba a solas con sus recuerdos. Había algo noble en su forma de amar, no necesitaba tener el control para sentirse parte. Isabel lo sabía, y lo valoraba más de lo que podía decir. Pero había una parte de ella que todavía temía contarle toda la verdad. No por vergüenza, sino porque esa verdad implicaba abrir heridas que aún no cicatrizaban del todo. Y aunque la traición no había sido física, las emociones mal guardadas también duelen. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, Gabriel le dijo: «Cuando estés lista, me cuentas todo». No antes. Isabel lo miró, con una mezcla de gratitud y miedo. Porque sabía que ese momento llegaría, pero aún no. Por ahora, le bastaba con estar. Con vivir. Con reconstruirse paso a paso. Porque una historia superadora no nace de un escape, sino de una elección consciente. Y ella, por fin, había elegido algo distinto. Aunque todavía no supiera exactamente qué tan profundo era el vínculo que la unía a Gabriel. Tomás despertó con la casa en absoluto silencio. El reloj marcaba las 8, pero parecía que eran las 5 de la madrugada. El sol entraba tibio por la ventana, y aún así, el ambiente era frío. Se levantó, caminó hacia la cocina, preparó su café sin prisa y sin propósito. Era la primera mañana en años que no tenía a Isabel sirviéndole el desayuno, ni dejándole su taza favorita junto al diario. No lo extrañaba, se dijo a sí mismo. Solo era cuestión de costumbre. Una fase. Pero por más que se repitiera ese mantra, había algo dentro que no lograba silenciar. Un eco incómodo que empezaba a llamar su atención. Revisó el celular, como hacía cada mañana, buscando notificaciones. Ninguna. Ni un mensaje, ni una mención. Abrió el chat de Isabel y recorrió la conversación. Todo era tan ordenado, tan frío, tan definitivo. Las últimas palabras de ella seguían ahí, clavadas como aguijones: «No me dejaste opción». Él pensó en responder, en decirle algo como «Todavía puedes volver», pero no. Su orgullo era más grande que su necesidad. O al menos eso creía. La traición de su ausencia empezaba a doler más que cualquier discusión del pasado. Y esa sensación lo irritaba. Porque él nunca había sido el abandonado. Decidió salir a caminar por el barrio, mostrar su rostro como si nada hubiera pasado. Saludó al portero con exagerada simpatía, pasó por la panadería saludando con la cabeza en alto, incluso se detuvo a hablar con una vecina que nunca le cayó bien. Tenía que mantener la imagen. Era importante que nadie notara su vacío. Pero cuando volvió a casa, el silencio seguía allí, esperándolo. Tomás encendió la televisión, subió el volumen, puso música, hasta se sirvió una copa de vino al mediodía. Todo para no pensar. Todo para no aceptar que el eco de Isabel ya no estaba. Al anochecer, revisó su perfil en redes sociales. Subió una foto antigua de un viaje a Barcelona, con una leyenda ambigua: «Renacer también es parte del proceso». Esperaba una reacción, una señal de ella. Cualquier cosa. Pasaron horas. Nada. Abrió el perfil de Isabel. Y ahí fue cuando el corazón le dio un vuelco. Una foto nueva. Ella, en una playa. Descalza. Riendo. Con el cabello al viento y una copa en la mano. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre. Sonriente. Tranquilo. Sosteniéndola como si siempre hubiera sido suya. Gabriel. El nombre no aparecía en la publicación. Pero la imagen hablaba sola. Tomás sintió que el estómago se le cerraba. Apagó el teléfono con rabia y lo arrojó sobre el sillón. Se sirvió otra copa de vino, esta vez más generosa. Caminó de un lado a otro de la sala, murmurando cosas sin sentido. No puede ser, no tan rápido, ella no es así, el orgullo,
ese escudo que siempre lo protegió, comenzó a agrietarse. Porque no se trataba de Isabel. Se trataba de él. De su ego herido. De descubrir que quizás, solo quizás, no era tan indispensable como siempre creyó. Bebió más de la cuenta esa noche. No era su estilo, pero necesitaba anestesia. Miró fotos viejas en su celular, aniversarios, cenas, sonrisas forzadas que en su momento no notó. ¿En qué momento Isabel se le fue? ¿Cuándo dejó de escucharla, de verla, de importarle lo que sentía? Una parte de él sabía la respuesta, pero prefería culpar a Gabriel. Porque aceptar su responsabilidad era demasiado doloroso. Y además, siempre había creído que ella no se atrevería a irse. No por completo. No sin él. Se sentó frente al ventanal, ya de madrugada, con los ojos rojos y el vaso vacío en la mano. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, él apenas sobrevivía. Esto no puede estar pasando, ella no puede haberlo superado tan rápido, murmuró. Pero en el fondo, lo sabía. Isabel llevaba años yéndose en silencio, paso a paso, sin que él lo notara. Y ahora, que ya no estaba, la ausencia se volvía insoportable. No por amor, sino por costumbre. Por orgullo. Por esa absurda necesidad de seguir siendo el centro de todo. Esa noche, mientras el alcohol le adormecía las emociones, Tomás juró que no se quedaría de brazos cruzados. Que iba a reconquistarla. Que ella no podía borrarlo así de su vida. Porque lo que más le dolía no era haberla perdido, sino que Isabel pareciera estar renaciendo sin él. Y ese pensamiento, por más absurdo que fuera, empezó a convertirse en una obsesión disfrazada de amor. La casa de campo se sentía como un suspiro largo después de una vida de contención. No era lujosa, pero estaba llena de detalles que hablaban de Gabriel, plantas que colgaban en la cocina, tazas de barro artesanal, libros subrayados con frases que Isabel no tardó en empezar a leer con devoción. Ella se despertaba sin sobresaltos, sin ese nudo en la garganta que durante años fue su despertador invisible. Caminaba descalza, abría las ventanas y dejaba que el sol le tocara la cara. Por primera vez, no sentía que tenía que pedir permiso para existir. Esa libertad no era eufórica, era suave, envolvente y emocionante. Isabel respiraba distinto. Y ese pequeño cambio, que parecía insignificante, era un acto de valentía. Gabriel la observaba con paciencia. No preguntaba demasiado, pero se notaba que lo notaba todo. Como ella evitaba ciertos temas, como se tensaba cuando sonaba el teléfono, como a veces se quedaba mirando al vacío con una tristeza mansa. Nunca la presionaba. Solo ofrecía presencia. Puedes hablar cuando quieras, o no hablar nunca, le dijo una tarde mientras cortaban limones para preparar limonada. Isabel lo miró con los ojos húmedos y apenas murmuró, gracias por no exigirme ser fuerte. Él sonrió y le respondió, no vine a salvarte, vine a estar. Y esa diferencia lo era todo. Los días pasaban sin reloj. Cocinaban juntos, leían en silencio, escuchaban boleros al atardecer. Isabel descubría que la calma también podía ser intensa, que no hacía falta adrenalina para sentir plenitud. Había momentos en los que sentía un vértigo nuevo, el de no saber qué venía después, el de haberse soltado del pasado sin saber si había suelo bajo los pies. Pero esa incertidumbre no la paralizaba. Al contrario. Por primera vez, tenía la oportunidad de reinventarse sin la sombra de nadie. Y eso, aunque daba miedo, también la hacía sentir profundamente viva. Sin embargo, cada noche, al quedarse sola en su cuarto, Isabel abría un cuaderno y escribía. No para registrar el presente, sino para desenterrar el pasado. Anotaba recuerdos, frases que Tomás le decía, momentos en los que se sintió invisible. No lo hacía para victimizarse. Lo hacía para comprender. Porque una historia superadora no se construye sobre el olvido, sino sobre la conciencia. Gabriel nunca le preguntó qué escribía. Pero una noche, al ver la luz del cuarto encendida hasta tarde, le dejó una taza de té en la puerta con una nota, no corras. Tómate tu tiempo. Isabel la guardó como si fuera una joya. Había algo que todavía pesaba sobre ella.
Una especie de deuda emocional no resuelta. No con Tomás, sino consigo misma. Porque aunque ya no lo amaba, todavía se preguntaba por qué aguantó tanto. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se conformó? Y la respuesta no era sencilla. Estaba enterrada entre miedos antiguos, heridas de infancia y un sentido distorsionado del deber. Algunas noches, se sentaba en el porche con una copa de vino y hablaba en voz baja al cielo. Como si necesitara contarse su historia para poder perdonarse. Gabriel empezó a notar esos momentos. No decía nada, pero a veces se sentaba a su lado, en silencio, y le pasaba una manta por los hombros. Esa complicidad sin palabras era lo que más conmovía a Isabel. Porque después de tantos años explicándose, justificándose, cediendo, ahora podía simplemente ser. ¿Estás bien?, le preguntó una noche. Isabel, con lágrimas contenidas, respondió, estoy aprendiendo a estarlo. Y con eso bastó. Gabriel no insistió. La abrazó con fuerza, pero sin apretar. Como si supiera que ella todavía estaba encontrando las piezas de sí misma. En una tarde cualquiera, mientras buscaba un libro en la estantería, Gabriel encontró una carta dentro de un ejemplar de Neruda. Reconoció la caligrafía de Isabel. No la abrió. La sostuvo en sus manos unos segundos, como si leyera su energía. Luego la volvió a colocar exactamente donde estaba. No era su momento. No era su historia. Y ese gesto, tan simple, fue un acto de amor verdadero. Isabel, desde el otro lado de la casa, sintió algo extraño. Como si su pasado empezara a querer salir solo, aunque ella aún no estuviera lista para enfrentarlo. Esa mañana el cielo estaba gris, y el olor a tierra mojada invadía el aire con una calma engañosa. Gabriel preparaba pan casero mientras Isabel leía en la terraza envuelta en una manta. Todo parecía en equilibrio, hasta que escucharon el sonido de un coche deteniéndose frente a la cabaña. Isabel se levantó con el corazón acelerado, una parte de ella ya intuía lo que venía. Gabriel fue quien abrió la puerta. Allí, de pie, con una camisa demasiado blanca y esa arrogancia que parecía no haber envejecido, estaba Tomás. Pasaba por aquí, dijo, como si aquella escena fuera casual. Pero ninguno de los dos creyó en esa mentira. Isabel no dijo nada al principio. Su rostro se tensó, pero no retrocedió. Gabriel los miró a ambos, leyó la situación y, sin mediar palabra, se alejó hacia el fondo de la casa. Había algo en la mirada de Tomás que lo hizo desconfiar. Ese brillo no era nostalgia. Era control. Tomás entró sin ser invitado, caminando por la cabaña como quien inspecciona un lugar que alguna vez fue suyo. «Te ves distinta», dijo, mientras recorría con los dedos la mesa de madera. Isabel se mantuvo de pie, firme. «Y tú, igualito. A ti nunca te alcanza con irte, ¿no? Tienes que volver para comprobar si aún puedes lastimar». Él fingió una sonrisa amable, pero sus ojos no mentían. «No vine a discutir. Vine a verte. A ver si estás bien, si no te han llenado la cabeza con cosas». Isabel arqueó una ceja. «¿Con cosas como qué, Tomás? Como que me olvidaste tan fácil». El silencio se hizo espeso. Ella no respondió. Se limitó a cruzar los brazos. En su interior, la rabia y la tristeza se enredaban como una cuerda apretada. Había estado años esperando que él se diera cuenta de su dolor, y ahora venía con esa mezcla patética de celos y negación. Era tarde. Muy tarde. ¿Cuánto llevas con él?, preguntó Tomás, directo, como si tuviera derecho a esa respuesta. Isabel lo miró largo, y con una calma que solo tienen los que ya enterraron una etapa, respondió, «Eso no importa. Lo importante es cuánto tiempo pasé conmigo misma antes de volver a sentir algo». Tomás apretó la mandíbula. No entendía esa versión de Isabel. Sin súplicas, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Él, que siempre creyó tenerla en la palma de la mano, ahora la veía como una mujer libre. Y eso, en lugar de generarle admiración, lo llenaba de rabia. Desde la ventana, Gabriel observaba en silencio. No era inseguridad lo que sentía, era intuición.
Ese tipo de hombres no se van cuando pierden, se quedan a estorbar. Sabía que no podía intervenir aún, que Isabel debía manejar ese encuentro a su manera. Pero si algo pasaba, él estaría ahí. No para salvarla, sino para sostenerla si ella caía. Porque cuando alguien ha sido traicionado emocionalmente por tanto tiempo, incluso la cortesía puede doler. Y Tomás, aunque disfrazara su visita de afecto, tenía el veneno del orgullo en cada palabra. Antes de irse, Tomás se acercó un poco más. Yo todavía te amo, Isabel. Ella respiró hondo, como quien carga una roca en el pecho. No, Tomás. Tú amas la idea de mí. La que se callaba, la que no molestaba, la que se vestía como te gustaba. A esa mujer sí la perdiste. Y no hay vuelta atrás. Él quiso hablar, pero ella lo detuvo con la mano. Y no vuelvas sin avisar. Aquí no te abro la puerta 2 veces. Tomás salió sin decir más. Pero en sus ojos ya se encendía esa chispa peligrosa que mezcla deseo con revancha. Isabel se sentó en el porche y cerró los ojos. Tenía el corazón agitado, pero no por miedo. Era más bien una mezcla extraña de liberación y duelo. Gabriel se le acercó sin decir nada, y le ofreció una taza de té. Lo siento, murmuró él. Isabel negó con la cabeza. No lo sientas. Era necesario. A veces, para seguir adelante, una tiene que mirar de frente todo lo que dejó atrás. Gabriel no respondió. Solo la abrazó por los hombros. Y en ese gesto, Isabel encontró más consuelo que en todas las palabras que Tomás jamás le dijo. Esa noche, Gabriel no preguntó qué pasó. Pero antes de dormir, mientras cerraba la casa, miró por la ventana y vio a Tomás aún dentro del coche, detenido al final del camino. El motor estaba apagado, pero las luces encendidas. Observando. Esperando. Y entonces Gabriel entendió algo con claridad: Tomás no se había rendido. No todavía. Y eso, más que molestarle, le preocupaba. La mañana siguiente fue silenciosa, pero no serena. Isabel se levantó más temprano de lo habitual, como si el cuerpo le hubiera recordado que aún quedaban batallas por librar. Se preparó un café y salió al jardín con su cuaderno en la mano, ese que había vuelto a llenar de palabras desde que llegó a la cabaña. No escribía por costumbre, sino por necesidad. Las emociones acumuladas durante años habían encontrado una grieta por donde salir. No quiero olvidar. Quiero entender, anotó con trazo firme. Gabriel aún dormía, y ella agradecía ese rato a solas. A veces, el verdadero trabajo de reconstrucción ocurre en soledad. Escribir le dolía, pero también le aliviaba. Recordó momentos concretos, cumpleaños que Tomás olvidó, cenas llenas de silencios incómodos, abrazos mecánicos que solo servían para las fotos. Y también recordó su propia traición hacia sí misma, las veces que se quedó cuando su alma le gritaba que se fuera. No era fácil ver la verdad sin filtros, pero era necesario. El diario se estaba convirtiendo en un espejo sin maquillaje. Y en cada página, Isabel dejaba de ser víctima para convertirse en autora de su nueva historia. Una historia superadora que nacía del reconocimiento del dolor, no del intento de borrarlo. Cuando Gabriel despertó, la encontró en la terraza con la mirada perdida. Le acercó una taza de té y se sentó a su lado. ¿Quieres hablar?, preguntó con voz baja. Isabel dudó unos segundos. Creo que sí. Pero no sé cómo. Él le sonrió, como siempre. Empieza por no exigirte estar bien. Esa frase la desarmó. Llevaba años fingiendo entereza, mostrándose firme, aguantando todo. Y ahora, al permitirse no ser fuerte, sintió una emoción nueva, alivio. Lloró un poco, sin escándalo, sin dramatismo. Lágrimas limpias, sinceras, necesarias. Gabriel no la tocó. Solo estuvo ahí. Y eso bastaba. Pero la herida más profunda aún no se abría. Esa que Isabel había enterrado tanto tiempo, esa que ni siquiera nombraba. Esa noche, tuvo un sueño inquietante. Volvía a estar en su antigua casa, parada frente a Tomás, y le gritaba cosas que en la vida real nunca se atrevió a decirle.
Despertó jadeando, con las manos frías y el rostro empapado. Gabriel, medio dormido, se incorporó. Pesadilla. Isabel asintió. No quiso hablar. No todavía. Se abrazó a sí misma y repitió en voz baja, todavía no termino de irme. Al día siguiente, Gabriel notó que Isabel estaba distante. No era rechazo. Era introspección. Como si el pasado se hubiera despertado con ella. ¿Tienes dudas sobre nosotros?, preguntó, sin rodeos. Isabel lo miró con ojos sinceros. No. Pero sí tengo preguntas que no sé cómo responderme a mí misma. Gabriel no insistió. Le acarició la mejilla y se alejó con discreción. Porque hay momentos en los que amar también es saber esperar. Isabel volvió a escribir. Esta vez, con rabia. Y con claridad. Estaba sanando, pero no a través del olvido, sino de la comprensión. Durante la tarde, mientras organizaba una estantería, encontró una caja de recuerdos que había traído sin pensarlo demasiado. Entre papeles viejos, facturas y fotografías rotas, apareció una hoja doblada. Era una carta escrita para Tomás, que nunca se atrevió a entregar. Isabel la leyó despacio. Su propia letra parecía ajena. En esas líneas había súplica, decepción, ternura y silencio. Un silencio que ahora ya no le pertenecía. Rompió la carta en pedazos pequeños, uno a uno, y los dejó caer en una fogata improvisada en el patio. Fue simbólico. Pero también emocionante. Esa noche, antes de dormir, abrió su cuaderno una vez más. Escribió una sola frase, con letras grandes y claras, si él supiera todo lo que yo cargué sola, y cerró el cuaderno. Ya no era tiempo de seguir guardando tanto. Aunque todavía no supiera cómo decirlo, sabía que estaba más cerca. De sí misma. De su verdad. De su libertad completa. Y quizá, también, más cerca de enfrentarse de una vez con el único fantasma que todavía la seguía, el pasado. Tomás no podía dormir. Desde aquella visita a la cabaña, algo dentro de él había cambiado, o más bien, explotado. El silencio de Isabel lo había afectado más que cualquier palabra. No suplicó, no lloró, no pidió explicaciones. Se le presentó como una mujer ajena, como alguien que había reconstruido su vida sin necesidad de él. Eso lo descolocaba. No por amor, sino por control. Su ego, inflamado durante años, no soportaba la idea de ser reemplazado. Y menos por alguien como Gabriel, ese hombre silencioso, humilde, sin títulos ni trajes caros. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar lo suyo. Aunque fuera con mentiras. Los primeros mensajes empezaron a circular entre conocidos. Tomás, con su sonrisa de siempre, dejaba caer comentarios disfrazados de preocupación. No quiero hablar mal, pero Isabel cambió tanto, está confundida, ese chef no es lo que parece. Bastó poco para que las primeras dudas empezaran a surgir entre el círculo de amistades. Algunas amigas, sin malicia, empezaron a escribirle a Isabel. ¿Estás bien? Se dice que te fuiste sin avisar, que ese hombre te aisló. Al principio, Isabel no prestó atención. Pero los mensajes se repitieron. Y entonces entendió que Tomás había empezado su guerra pasiva-agresiva. Gabriel se dio cuenta también. Alguien del pueblo le comentó que había oído cosas feas sobre él, que decían que era manipulador, que Isabel había dejado todo por una obsesión. Gabriel no se defendió. Solo apretó los labios y siguió trabajando. Pero por dentro, hervía. Nunca le había interesado lo que dijeran, pero ver a Isabel expuesta por culpa de la vanidad de otro lo enfurecía. Le propuso a Isabel irse unos días, desaparecer un poco del radar. Ella aceptó, aunque con dolor. Otra vez tener que esconderme para estar en paz, murmuró, sintiéndose injustamente culpable. Isabel guardó sus cosas con cuidado. No quería dejar la cabaña, ese lugar que por fin sentía como suyo. Pero entendía que había momentos en los que retirarse era una forma de protección, no de cobardía. Antes de salir, le escribió una nota a sí misma: no dejes que te saquen de lo que te costó construir.
Gabriel la abrazó fuerte, y en ese gesto se sintió segura. Pero también sabía que esa batalla apenas comenzaba. Porque cuando se desafía el orgullo de un hombre que nunca amó realmente, lo que se despierta no es dolor, es necesidad de dominación. Una tarde, mientras estaban en una pequeña posada a las afueras del pueblo, Isabel recibió un mensaje anónimo. Era una foto antigua. Ella y Gabriel, sonriendo en una feria gastronómica. Ella reconoció el lugar y el día, fue meses antes del divorcio, cuando aún no pasaba nada entre ellos, pero ya empezaban a reencontrarse. El mensaje decía, ¿desde cuándo comenzó la historia? Isabel sintió el estómago encogerse. Era claro quién había enviado esa imagen. Tomás no solo había cruzado una línea. Había comenzado a hurgar en su historia para distorsionarla. Gabriel miró la foto con calma. ¿Quieres explicarme algo?, preguntó. Isabel lo miró, sin saber si llorar o gritar. No hice nada malo, pero hay cosas que no te conté porque no sabía cómo. Gabriel no respondió. Dejó el celular sobre la mesa y salió a caminar. Ella se quedó sola, con el corazón apretado, sintiendo que el pasado la perseguía como un perro hambriento. ¿Por qué Tomás no podía dejarla en paz? La traición emocional seguía sangrando, esta vez en forma de manipulación disfrazada de verdad. Aquella noche, Isabel volvió a escribir. Esta vez, con furia. No me voy a esconder. No voy a pedir perdón por haber elegido vivir. Sus palabras eran espinas, pero también semillas. Gabriel regresó tarde, con los ojos llenos de pensamientos. Se sentó junto a ella y dijo, te creo. Pero necesito tiempo. Isabel asintió. No pidió más. Porque entendía que hasta las relaciones más limpias pueden contaminarse si no se sanan bien las heridas que otros dejaron abiertas. El teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Otra amenaza disfrazada de verdad. Y entonces, Isabel entendió algo, Tomás no la quería de vuelta. La quería arrodillada. Dolida. Vacía. Pero esta vez, ella no iba a ceder. Aunque doliera. Aunque tuviera que volver a romperse para renacer más fuerte. Isabel no dormía. La foto enviada por Tomás había removido mucho más que un recuerdo, había destapado un capítulo de su vida que ella aún no había procesado por completo. Gabriel estaba distante, no por rencor, sino por precaución. Sabía que las medias verdades terminaban siendo cuchillos en la garganta de la confianza. Isabel, con el cuaderno en las piernas, escribió con rabia, con miedo y con algo que dolía más, culpa. No culpa por haber amado a Gabriel, sino por haber silenciado detalles que, ahora, podían parecer mentiras. Porque cuando no se cuenta todo, lo que se dice pierde valor. Y ella, por primera vez, temía perder algo que sí quería conservar. Se obligó a recordar. Se fue atrás en el tiempo, a aquel otoño en que la rutina con Tomás ya la había secado por dentro. Fue en una feria gastronómica en la ciudad, cuando por casualidad, o tal vez destino, vio a Gabriel detrás de un puesto de pan artesanal. Estaba igual, y distinto. Más maduro, con la tristeza dulce de quien ha amado de verdad y ha perdido. Se miraron por segundos. Ninguno habló de inmediato. Pero algo se activó. Una energía familiar, una nostalgia cómoda. Fue un reencuentro emocionante, de esos que no se olvidan. Isabel supo ese día que algo en ella iba a cambiar. No fue una aventura. No hubo caricias ni promesas. Solo cafés, caminatas, charlas larguísimas sobre la vida, sobre el arte de cocinar con amor y sobre lo difícil que es vivir cuando uno se convierte en un fantasma dentro de su propia casa. Gabriel no la juzgó. Nunca la empujó a nada. Solo la escuchó. Y en esa escucha, Isabel sintió algo que no sentía desde hacía años, que importaba. Volver a sentirse vista fue como encender una vela en medio de una noche sin luna. Y eso, aunque todavía no lo supiera, fue el principio del fin con Tomás. Una tarde, Gabriel le regaló un colgante. Uno sencillo, con sus iniciales grabadas en la parte de atrás. No es una declaración. Es un recordatorio de que existes. ¿De qué vales?
Isabel lo guardó como quien esconde un secreto sagrado. Nunca se atrevió a usarlo. Pero lo llevaba consigo a todos lados. A veces lo sacaba y lo miraba. Era su talismán. No del amor prohibido, sino de la esperanza de volver a ser ella misma. Ese colgante ahora dormía en la caja azul de la cabaña, esperando su momento. Cuando Isabel regresó a casa aquella vez, después de ver a Gabriel, su forma de mirar había cambiado. Ya no tenía miedo de la soledad, sino de seguir acompañada por alguien que no la veía. Tomás lo notó, aunque no supo interpretar qué estaba ocurriendo. Solo se volvió más controlador, más hiriente, más indiferente. Como si presintiera que ella ya no era la misma, pero no supiera cómo detenerlo. Y así, sin besos clandestinos ni engaños, empezó la verdadera traición. Isabel dejó de pertenecerle sin haberlo dicho en voz alta. Ahora, sentada frente al fuego, Isabel repasaba esos días con una mezcla de ternura y tristeza. ¿Había hecho algo mal? No en actos, tal vez, pero sí en silencios. Porque guardar verdades también puede herir. Gabriel no la acusaba, pero su distancia era evidente. Y eso la desgarraba. Porque él había sido su refugio, su impulso, su libertad. No podía perderlo por no haber encontrado antes las palabras. Pero ¿cómo explicarle que hay dolores que una ni siquiera entiende mientras los vive? Entonces el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Isabel dudó, pero atendió. Del otro lado, la voz de Tomás, con ese tono cínico que ya conocía demasiado bien. ¿De verdad crees que él sabe quién eres? ¿Le contaste que viniste a mí después de verlo a él? La sangre le hirvió. Cerró los ojos, respiró hondo y colgó sin decir una sola palabra. Esa noche no lloró. Escribió. Porque sabía que no podía permitir que el pasado dictara su presente. Pero también entendía que debía enfrentarlo de una vez. Con todo. Sin miedo. Y así, con el diario abierto, el colgante en las manos y el corazón palpitando entre la rabia y la determinación, Isabel supo que debía hablar. Con Gabriel. Y con Tomás. Uno merecía la verdad. El otro, un cierre. Y ella, por fin, la paz de una historia contada desde su voz, no desde las distorsiones de los demás. Gabriel no era un hombre impulsivo. Pero el silencio sostenido pesa más que una verdad dolorosa, y tras aquella llamada anónima, su paciencia empezó a resquebrajarse. Durante la cena, su voz sonó más seca de lo habitual, y sus gestos, aunque suaves, tenían filo. ¿Por qué nunca me contaste cuando comenzó lo nuestro?, preguntó finalmente, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía evasivas. Isabel dejó el tenedor sobre el plato. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para la forma en que sus palabras la harían temblar por dentro. Porque aún no sabía qué era lo nuestro, ni quién era yo, respondió, bajando la mirada. Gabriel suspiró. No quería herirla, pero necesitaba claridad. No me molesta que haya habido historia. Me molesta que la escondas. Me hace sentir como si estuviera caminando por terreno inestable, cuando pensé que estábamos construyendo juntos. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle que su silencio no era traición, sino protección? Durante años había callado para sobrevivir, para no ser interrumpida, para no molestar. Romper esa costumbre tomaba tiempo, y a veces, más tiempo del que el otro está dispuesto a esperar. No te mentí. Solo, tuve miedo de contarlo todo demasiado pronto. La tensión en el ambiente era espesa. Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana. No soy Tomás, Isabel. No quiero que me ocultes para evitar conflictos. Yo quiero la verdad, aunque duela. Porque si no me la das tú, otros ya están empezando a entregármela distorsionada. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier reproche. Isabel sintió la traición emocional emerger de nuevo, esta vez desde ella hacia él. Porque Gabriel era distinto. Y tal vez ella había subestimado la importancia de compartir, no solo lo bonito, sino lo que dolía. Te lo voy a contar. Todo. Pero necesito hacerlo bien. Esa noche durmieron en la misma cama, pero con kilómetros de distancia entre ellos.
Gabriel le dio la espalda. Isabel no insistió en tocarlo. Entendía que a veces el amor necesita espacio para respirar. Al amanecer, Gabriel ya no estaba. Dejó una nota: voy a caminar. No me voy. Solo necesito aire. Isabel la leyó 3 veces. No lloró. No se paralizó. Sintió una mezcla de culpa y valentía. Era hora de cerrar la puerta que seguía entreabierta desde el pasado. Tomás debía escuchar lo que jamás quiso oír. Y ella, por fin, necesitaba decírselo. Con voz firme. Sin miedo. Ese mismo día, marcó su número. Quiero verte. Una sola vez. Pero no para discutir. Esta vez, tú solo escuchas. Tomás dudó unos segundos antes de responder. Está bien. Dime dónde y cuándo. Isabel colgó sin dar más detalles. Se sintió liviana, como si con esa llamada hubiese abierto una grieta por donde empezar a salir. Gabriel volvió al caer la tarde. No dijo nada. Ella se acercó. Voy a hablar con él. Después de eso, si aún quieres, te lo cuento todo. Gabriel asintió. Hazlo. Por ti. Y con esa frase, le dio la fuerza que le faltaba. Isabel buscó entre sus papeles una carta vieja que jamás se atrevió a entregar. La leyó en voz alta para sí misma. Era cruda, pero sincera. Cada palabra era una confesión emocional: las ausencias, las noches en las que durmió llorando en el baño, las veces que pensó en irse y no tuvo a dónde. Era emocionante, pero también doloroso. Guardó la carta en su bolso. No sabía si se la entregaría a Tomás. Pero necesitaba tenerla ahí. Como testigo de todo lo que había soportado en silencio. Como símbolo de lo que ya no permitiría más. Antes de dormir, Isabel se sentó en la terraza y respiró profundo. El cielo estaba claro. Las estrellas parecían más cercanas. Mañana voy a decir todo lo que callé. No por él. Por mí. Gabriel se acercó, le puso una manta sobre los hombros y no dijo nada. En ese silencio compartido, Isabel entendió que el amor no es quien te protege del dolor, sino quien te acompaña a enfrentarlo. El pasado pedía ser enfrentado. Y ella, por fin, estaba lista para mirarlo a los ojos. El antiguo apartamento olía igual que siempre, a madera vieja, a café guardado en frascos sin usar, a recuerdos que no pedían permiso para aparecer. Isabel llegó puntual. No quería que Tomás pensara que había duda en su decisión. Tocó el timbre con manos firmes. Él abrió la puerta como si no esperara verla tan entera. Como si aún creyera que podría desarmarla con un comentario sarcástico o una mirada ensayada. Pero se equivocaba. Isabel ya no venía a mendigar comprensión. Venía a entregarse a sí misma la libertad que él le negó por tanto tiempo. Entró sin quitarse el abrigo. No se sentó. No aceptó café. Se quedó de pie, frente a él, como una estatua de dignidad. No vine a pelear. Vine a hablar. Una sola vez. Y tú vas a escuchar. No me interrumpas. Tomás sonrió, todavía creyendo que podía controlarlo todo. Pero su sonrisa se apagó cuando Isabel comenzó a hablar. Con voz baja, sin temblores, sin odio. Durante años estuve sola, aunque dormía a tu lado. Me convertí en una sombra. Me perdí en un matrimonio que solo servía para que tú no estuvieras solo. Tomás intentó hablar, pero Isabel levantó la mano. No. No más excusas. No más interrupciones. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Solo te importaba que todo se viera bien por fuera. Las fotos, los viajes, las cenas con amigos. Pero nadie sabía que yo lloraba en silencio cada noche. Que fingía sonreír para no incomodarte. Que renuncié a mí misma para que tú siguieras creyendo que eras un buen esposo. Sus ojos no lloraban. Su voz no temblaba. La traición ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que ella mostraba con orgullo. Sacó la carta del bolso. La sostuvo un momento. Esta carta la escribí hace 4 años.
Nunca la envié porque no tenía sentido hablarle a alguien que solo escucha lo que quiere. Se la entregó. Tomás la miró, confundido, como si no supiera qué hacer con ella. No te la doy para que me entiendas. Te la doy para que sepas todo lo que no quisiste ver. Él intentó justificarse, estábamos pasando un mal momento, no. Tú estabas cómodo. Yo me estaba apagando. Isabel no gritó. Y eso, paradójicamente, hizo que sus palabras dolieran más. Hubo un silencio largo. Pesado. Casi físico. Tomás bajó la mirada. Por primera vez, parecía no tener una respuesta. Tal vez porque, en el fondo, sabía que todo lo que Isabel decía era verdad. Pero los hombres como él rara vez lo reconocen en voz alta. Yo pensé que estabas bien, murmuró. Isabel sonrió con tristeza. Eso fue lo peor de todo. Que nunca te importó lo suficiente como para preguntar. Caminó hacia la puerta. No necesitaba quedarse más tiempo. La conversación estaba completa. El ciclo, cerrado. Antes de salir, lo miró una última vez. No estoy con Gabriel porque tú me fallaste. Estoy con él porque conmigo fui valiente. Porque decidí no seguir esperando a que alguien me salve. Porque me salvé sola. Y eso tú nunca lo entendiste. Tomás no respondió. Se quedó quieto, con la carta en la mano, y la derrota colgando de los hombros como un abrigo demasiado pesado. Isabel bajó las escaleras con paso firme. No había rabia en su pecho. Solo una extraña paz. Esa que llega cuando una mujer deja de pedir permiso para ser feliz. Ya en la calle, el aire frío le acarició el rostro. Se detuvo un momento, como si quisiera grabar ese instante. Ya no era la Isabel que lloraba en el baño. Ni la que caminaba con miedo. Era otra. Una mujer que había dicho todo. Que había enfrentado a su fantasma. Que había usado su voz para liberarse. Y que ahora, por fin, estaba lista para vivir sin mirar atrás. Sin culpas. Sin cargas. Esa noche, al regresar a la cabaña, Isabel no habló. Gabriel la abrazó apenas abrió la puerta. No preguntó nada. No hacía falta. En ese silencio, él supo que el pasado había sido enfrentado. Y ella entendió que no necesitaba perdón, sino respeto. Mañana, quizás, empezaría a contarle todo. Pero hoy solo quería descansar. Tomás no abrió la carta enseguida. La dejó sobre la mesa, como si necesitara tiempo para decidir si tenía el valor de enfrentarse a las palabras que Isabel había escrito. Caminó por la sala, se sirvió un whisky, encendió un cigarro, aún sabiendo que no fumaba desde hacía años, y se sentó frente a la hoja sellada con un doblez prolijo. La miraba como si fuera una amenaza. Como si al abrirla tuviera que aceptar, de una vez por todas, que perdió a la única persona que lo amó más allá de su fachada. Finalmente, rompió el silencio y la abrió. Las palabras estaban escritas con letra firme, sin adornos, como si cada una hubiese sido pensada con el corazón en la mano. La carta no era un reproche. Era un testimonio. Isabel hablaba de su soledad, de su cansancio, de la lenta muerte emocional que vivió al lado de él. Pero también hablaba de amor. Del amor que le tuvo. De cómo luchó por mantenerlo vivo mucho más allá de lo que debía. Era una confesión desgarradora y, a la vez, elegante. No había odio. Solo verdad. Y eso dolía más que cualquier grito. A mitad de la carta, una hoja más pequeña cayó del sobre. Tomás la tomó entre sus dedos. No tenía firma de Isabel, sino de Gabriel. Su corazón se aceleró. Era una nota sencilla, escrita con tinta azul. Al principio pensó que era reciente, parte de alguna manipulación. Pero la fecha, escrita con claridad, lo desarmó, 6 años atrás. Mucho antes del divorcio. La leyó con los ojos entrecerrados, como si las palabras le quemaran. Era una nota de admiración. Gabriel escribía sobre Isabel. Sobre cómo ella, con su dulzura, le recordaba que la vida podía tener sabor aún cuando todo parecía amargo. No era una declaración de amor.
Era una observación íntima. Gabriel hablaba de su fortaleza, de su mirada triste y valiente al mismo tiempo. La carta hablaba más de Isabel que de él. No sé quién es el hombre que duerme a su lado, pero no la conoce, decía una línea que le desgarró el orgullo. Tomás tragó saliva. Nunca había visto a Isabel así, como una inspiración. Siempre la había encasillado en lo doméstico, en lo útil, en lo funcional. Y ahora, otro hombre le mostraba que había una parte de ella que él nunca se tomó el tiempo de descubrir. Sintió rabia. Pero esta vez no contra Gabriel. Ni siquiera contra Isabel. Fue una rabia distinta. Más parecida a la vergüenza. A la impotencia de quien ve, por fin, su propia ceguera. Durante años pensó que ella era la afortunada por tenerlo. Pero ahora entendía que el afortunado siempre fue él, y que desperdició ese privilegio con su indiferencia. Se levantó con la carta de Gabriel en la mano. Quiso romperla, gritar, negar lo que acababa de leer. Pero no pudo. Solo la apretó contra su pecho y se dejó caer en el sillón, derrotado. Pasó horas ahí, en silencio, mirando la nada. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse cuando finalmente hizo lo impensado, dobló la hoja de Gabriel con cuidado y la guardó en una pequeña caja donde solía poner objetos importantes. No porque quisiera conservarla como trofeo, sino porque entendía, al fin, que esa carta era su espejo. Y que mirar ese reflejo era su castigo, pero también el primer paso para dejar de mentirse. Por primera vez, aceptaba que no era víctima de nada. Fue el causante de su propia pérdida. Mientras tanto, en la cabaña, Isabel no sabía nada de la carta que Gabriel había escrito años atrás. Estaba sentada frente al fuego, con un libro entre las manos, sintiendo que algo en ella se había alineado. Como si al enfrentar el pasado, el presente se acomodara por sí solo. No necesitaba que Tomás entendiera. Pero, en el fondo, deseaba que algún día lo hiciera. No por revancha, sino por justicia emocional. Porque nadie debería irse creyendo que fue el problema, cuando lo único que hizo fue sobrevivir al descuido de otro. Y en esa noche tranquila, Isabel cerró los ojos y respiró hondo. No sabía que Tomás, a kilómetros de allí, sostenía una hoja que había cambiado su forma de verla. Pero algo en su alma lo intuyó. Porque cuando se empieza a sanar, el alma se vuelve sabia. Y aunque todavía no sabía qué vendría después, entendía que el camino ya no sería el mismo. Ni para ella. Ni para él. Gabriel llegó a la cabaña con pasos pesados, como si el bosque que rodeaba el lugar le susurrara que algo esencial estaba por definirse. Isabel lo vio desde la ventana, quieta, con el corazón latiendo entre la garganta y el pecho. No sabía si él venía con preguntas, reproches o despedidas. Pero algo en sus ojos la tranquilizó, no había ira, solo un cansancio sereno, una melancolía que no buscaba culpables, sino claridad. Se sentaron uno frente al otro, sin la urgencia de las palabras, como si el silencio necesitara tiempo para prepararles el terreno. Gabriel movía la cucharita del café sin probarlo, y cuando por fin rompió el silencio, lo hizo con su voz más baja, casi como un secreto que le dolía. No vine a pedir explicaciones. Solo necesito saber dónde estoy parado. Porque siento que camino contigo, pero a veces, a tu sombra. Isabel tragó saliva. Sus manos estaban frías. Lo miró a los ojos con una honestidad que desarmaba. No te mentí, Gabriel. Pero sí callé. Y eso pesa más de lo que imaginé. Gabriela sintió con los labios apretados. No era rabia lo que lo recorría, sino una especie de duelo. Porque cuando uno ama desde lo auténtico, el silencio también duele. Isabel comenzó a contarle todo, despacio, sin dramatismo, pero con emoción cruda. Le habló del reencuentro en la feria, de las conversaciones que fueron salvavidas, de cómo él, sin querer, la despertó del letargo. Yo me fui por mí. Tú fuiste el primero que me miró sin juzgarme. Y eso me dio fuerza. Pero mi decisión fue mía. No me escapé contigo, me escapé hacia mí. Gabriel la escuchaba sin parpadear. Cada palabra caía como una luz suave, arrasaba sin violencia, pero sin freno.
Cuando Isabel terminó de hablar, hubo un silencio largo. Gabriel se levantó, caminó por la sala con las manos en los bolsillos, y luego se volvió hacia ella. No soy Tomás, Isabel. Y no necesito que me expliques tu dolor. Lo entiendo. Pero si vamos a construir algo, quiero que sepamos dónde estamos pisando. Porque si tú sigues pidiendo perdón por haber sobrevivido, jamás vas a sentirte libre de amar. Isabel bajó la mirada. Estaba llorando. No de tristeza, sino de alivio. Como si al fin se le hubieran caído los muros que la protegían de sí misma. Gabriel volvió a sentarse y la miró fijo, con esa ternura que siempre le ofrecía sin condiciones. No te voy a pedir nada ahora. Ni promesas, ni garantías, ni palabras bonitas. Sé que todavía estás sanando. Sé que te despiertas de madrugada mirando al vacío, con ese miedo de volver a ser invisible. Pero hoy necesito decirte algo, hizo una pausa, profunda, no fui tu reencuentro. No soy el hombre que te hizo huir, ni el que te salvó. Pero quiero ser tu futuro, si tú me dejas. Isabel lo miró como si esas palabras hubieran abierto una herida y al mismo tiempo, la hubieran empezado a curar. El llanto, contenido durante días, brotó como un río callado. ¿Cómo haces eso?, murmuró entre lágrimas. ¿Qué cosa? Verme, sin exigirme que te vea a ti primero. Porque cuando uno ama de verdad, no exige. Acompaña. Isabel se llevó una mano al pecho, como si intentara sostener su propio corazón. No sé si merezco algo tan limpio, después de haber estado tan rota. No necesitas merecer. Solo necesitas elegirlo. ¿Y si elijo quedarme, me vas a esperar incluso cuando dude de mí? Voy a esperarte, incluso cuando dudes de ti y de mí. Porque amar no es apurar, es resistir a la tormenta sin abandonar el puerto. No se besaron. No se tocaron. Pero entre ellos había una intimidad que no dependía de la piel. Era una complicidad tejida con verdades. Era amor maduro. Real. Emocionante. Superador. Esa noche, Isabel escribió en su diario por última vez antes de cerrarlo por un largo tiempo: hoy no tuve que justificar mi dolor. Hoy lo compartí. Y él, no huyó. Luego salió al porche, lo encontró leyendo en la hamaca, y se acurrucó a su lado. Gabriel no preguntó nada. Ella no explicó nada. Solo se abrazaron. Con la calma de quien ha sobrevivido, con la certeza de quien por fin puede amar sin desaparecer en el intento. Tomás organizó una cena en su departamento. Invitó a viejos amigos, colegas de confianza, e incluso a una excompañera de Isabel con la que apenas había hablado antes. Su objetivo era claro: reconstruir su imagen, limpiar rumores, mostrarse como el hombre que lo tenía todo bajo control. Aquel que no sufre, que sigue adelante con clase. Vestía bien, hablaba con seguridad y sonreía con esa familiaridad que usaba cuando quería parecer generoso. Pero algo en su energía estaba fuera de lugar. Era como si cada palabra que decía se esforzara demasiado por sonar cierta. Mientras hablaban de viajes y negocios, Tomás dejó caer con naturalidad una frase que no pasó desapercibida: aún estamos hablando con Isabel. Nada es definitivo. A veces el amor pasa por crisis, ¿no? Los invitados intercambiaron miradas. Algunos bajaron la vista. Una de las mujeres, amiga cercana de Isabel, dejó el tenedor en el plato y lo miró directo a los ojos. Tomás. Isabel no está en una crisis. Está en paz. Tú no estás en su presente. Hubo un silencio seco. Tomás rió con nerviosismo, pero por dentro sintió una punzada. La imagen empezaba a resquebrajarse. Después del postre, otro amigo se le acercó en voz baja. No deberías hablar como si ella te perteneciera. Ya no es así. Tomás apretó la mandíbula. Por dentro hervía. No estaba acostumbrado a que le dijeran verdades sin pedir permiso. Durante años, la narrativa siempre fue suya. Él era el exitoso, el inteligente, el que sabía lo que hacía. Pero ahora, parecía que hasta los que antes lo admiraban empezaban a ver grietas en su fachada. La traición ya no era de Isabel.
Era del espejo. Y eso lo desesperaba. Cuando los invitados se fueron, la casa quedó en un silencio extraño. Esa noche no encendió música, ni sirvió whisky, ni revisó redes sociales. Caminó por el apartamento con las luces apagadas. Todo estaba en su lugar, menos él. Se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró como si buscara a alguien más. ¿Qué parte de mí se fue con ella?, murmuró. No encontró respuesta. Pero sí encontró un vacío incómodo. Ya no dolía el abandono. Dolía la verdad, que él había estado casado con una mujer que nunca conoció del todo. Se sentó en el sofá y tomó la carta de Gabriel una vez más. No para leerla, sino para tocarla. Para recordar que alguien había visto a Isabel como él nunca la supo ver. Sintió una mezcla amarga, celos, admiración, rabia. Y algo nuevo. Una nostalgia que no era por Isabel, sino por el hombre que creyó ser y que nunca existió. Era emocionante, y cruel, darse cuenta de que su matrimonio fue invisible. No porque no estuviera, sino porque nunca lo vivió realmente. Porque estuvo con una mujer ausente, porque él la borró a fuerza de ego y rutina. Durante la madrugada, escribió un mensaje en su celular. Era para Isabel. Pero no lo envió. Escribió, perdón por no haberte escuchado. Y luego lo borró. No por orgullo, sino porque entendía que ahora las palabras ya no tenían poder. Ya no bastaban. Porque Isabel no necesitaba disculpas. Necesitaba respeto. Y el respeto se demuestra con presencia cuando toca, y con ausencia cuando uno ya no es bienvenido. Al mirar por la ventana, vio el reflejo de sí mismo y, por primera vez, no le gustó lo que veía. No era el hombre admirado por todos. Era un hombre solo. Un hombre que, al intentar retener una imagen, perdió a la única persona que lo había amado sin caretas. Ella nunca fue mía, murmuró en voz baja, como si al decirlo en voz alta pudiera empezar a creérselo. Lo repitió otra vez. Más fuerte. Ella nunca fue mía. Y al hacerlo, una lágrima silenciosa le rodó por la mejilla. Ni él mismo supo si era la primera, o si venía llorando desde hace años y recién ahora se dio cuenta. Y así, entre el eco de sus propias palabras y el silencio brutal de su casa ordenada, Tomás entendió que había perdido más que a una mujer. Había perdido su reflejo. Y el matrimonio que tanto defendió nunca existió como él lo imaginó. Fue invisible. Para Isabel, y para él mismo. Isabel preparó la casa con cuidado, como quien organiza no una cita, sino una ceremonia personal. No había velas, ni música suave, ni perfume costoso. Había honestidad. Y luz entrando por todas las ventanas. Gabriel llegaría en unas horas, y ella tenía algo importante que hacer antes. Sacó de su maleta el diario que había estado escribiendo desde el día del divorcio. Las páginas estaban manchadas de lágrimas antiguas, pero también de fuerza nueva. Se sentó junto a la estufa, lo abrió y comenzó a leer. No en voz alta, sino con los ojos cerrados, como si cada frase se le proyectara en el alma. Cuando Gabriel llegó, Isabel lo esperaba con una mesa sencilla, pan artesanal, aceitunas negras, y un guiso casero. Tenía ganas de cocinarte algo que sepa a verdad, dijo. Él sonrió, sin decir nada, y se sentó. Comieron despacio, con la calma de quien ya no necesita probar nada. Después de los platos vacíos, ella lo invitó a sentarse en el sofá y le puso el diario en las manos. No quiero contarte lo que pasé. Quiero que lo leas. Y que sepas que cada palabra es parte de quien soy, incluso si eso te duele. Gabriel no dudó. Abrió la primera página y empezó a leer. Al principio, su expresión era neutra. Pero a medida que avanzaba, su respiración se volvía más pesada. Lágrimas silenciosas le recorrieron las mejillas. No por pena. Por respeto. Porque leer a Isabel era como ver una película en la que ella era protagonista, pero nunca autora. Y ahora, al escribirlo, ella se apropiaba de su historia. No sabía que dolías tanto, sin gritarlo, murmuró. Isabel le acarició la mano. Yo tampoco sabía que podía doler tanto sin romperme.
Cuando terminó de leer, cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera sagrado. Se quedó en silencio unos minutos. Luego la miró, con los ojos más llenos que nunca. Tú no sobreviviste. Tú renaciste. Isabel se rió entre lágrimas. Y tú fuiste la primera persona que me vio, sin necesidad de pedirme que sonriera. No hubo más discursos. Solo un abrazo largo, sentido, de esos que derriban muros que las palabras no alcanzan. Porque en ese momento, Gabriel no estaba abrazando a una mujer rota. Estaba abrazando a una mujer entera. Después, salieron a caminar por el bosque. Isabel llevaba en la mano una cuchara de madera que Gabriel había tallado semanas antes, con las iniciales de ambos. Era un símbolo, no de promesa, sino de compañía. Esto no es una propuesta de matrimonio. Es una propuesta de vida, dijo él. Isabel lo miró, tocando las letras talladas con los dedos. Acepto. No con certezas. Con coraje. Y ese fue el pacto más sincero que habían hecho hasta ahora. Al regresar, encendieron la chimenea y se sentaron frente al fuego. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel y cerró los ojos. Ya no tengo miedo de contar mi historia, murmuró. Y yo ya no tengo miedo de formar parte de ella, respondió él. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles como si aplaudieran en secreto. Adentro, el silencio era acogedor. No por falta de cosas que decir, sino porque ya no hacía falta explicarse. Esa noche, durmieron abrazados. Isabel soñó con el mar, pero esta vez no naufragaba. Flotaba. Ligera. Libre. Gabriel, sin saberlo, también soñaba. Pero su sueño no era con el futuro. Era con el presente. Porque por fin habían llegado a ese raro lugar donde el amor no se exige, no se dramatiza, no se negocia. Se vive. Se respira. Y, sobre todo, se agradece. El campo estaba en flor. Era primavera, y hasta el aire parecía celebrar algo. Bajo un árbol antiguo, con ramas que se abrían como brazos de abuela, Isabel caminaba descalza sobre la hierba. No había altar. No había sacerdote. Solo un círculo de personas queridas, unas sillas de madera y una mesa con pan, flores silvestres y vino tinto. Gabriel la miraba desde el otro lado del círculo. No vestía traje. No lo necesitaba. Porque lo que estaban a punto de celebrar no era una boda, era una reconstrucción compartida. Isabel no llevaba velo. Su vestido era blanco, sí, pero simple, de lino, como quien no pretende representar pureza, sino verdad. Caminó lento, respirando a fondo, sin nervios, sin dudas. Había esperado tanto tiempo por ese momento, y ahora que estaba ahí, no sentía prisa. Cada paso era un adiós silencioso a todo lo que fue. A la mujer que se cayó. A la que aguantó. A la que pidió menos para no incomodar. Ahora, ella llegaba entera. Y eso valía más que cualquier promesa. Tomás estaba allí, al fondo, parado junto a un árbol. No se atrevió a acercarse, ni tampoco a irse. No sabía muy bien por qué había venido. Tal vez por respeto, tal vez por nostalgia, o quizás para presenciar con los ojos lo que su ego aún no había terminado de aceptar, que Isabel nunca fue suya. Que él fue solo un capítulo en una historia que siguió sin él. Ella lo vio. Lo reconoció. Y en lugar de mirar con reproche, lo hizo con compasión. Porque ya no le debía rabia. Le debía paz a sí misma. Gabriel tomó su mano cuando ella llegó. No dijeron votos preparados. Solo se miraron, y en esa mirada cabía todo lo vivido. Él habló primero. Gracias por no callarte más. Gracias por elegirme, no como salvación, sino como compañero. Isabel sonrió. Y luego dijo: hoy no estoy comenzando una nueva vida. Hoy estoy celebrando a la mujer que renació del silencio. Los presentes aplaudieron, algunos lloraban, otros sonreían en silencio. No era un evento. Era un acto de amor profundo. Después del brindis, Isabel se acercó al árbol donde Tomás seguía observando. No dijo nada.
Solo lo miró por un momento, con esa serenidad que nace cuando uno ha hecho las paces con su historia. Tomás bajó la cabeza. No pidió perdón. No era necesario. Ya no. Isabel le dedicó una sonrisa breve, sin lástima, sin ironía. Era la sonrisa de una mujer libre. De una mujer que, por fin, no necesitaba cerrar ninguna herida, porque ya no sangraban. Gabriel la esperó a pocos pasos. Cuando ella volvió, la tomó por la cintura y la giró lentamente, como en un baile sin música. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo con colores suaves. ¿Listos para irnos?, preguntó él. No. Hoy quiero quedarme un poco más. Quiero grabar esto en el alma. Gabriel asintió. Y juntos, se sentaron en el suelo, espalda contra espalda, mirando cómo el día terminaba sin apuro. Al anochecer, se encendieron luces pequeñas entre las ramas del árbol. Amigos leyeron fragmentos de libros, alguien tocó guitarra, se sirvió pan con aceite y vino dulce. No había extravagancia. Solo una belleza real, natural, esa que no se compra ni se decora. Isabel escuchaba, reía, y en su pecho había algo que hacía mucho no sentía, plenitud sin necesidad de explicaciones. Por fin, su historia era suya. Y lo que construyera de aquí en adelante, lo haría con su voz al frente. Gabriel le tomó la mano una vez más. La apretó con suavidad y le susurró al oído. Ahora nadie más va a poder callarte. Y ella, con los ojos cerrados y el corazón en calma, supo que esa frase no era promesa. Era verdad. Era cierre. Era comienzo. Y así, en una noche sin fuegos artificiales pero llena de sentido, Isabel cerró un libro interno y abrió uno nuevo. Uno que ya no hablaba de dolor, sino de vida. Pasar por un divorcio puede parecer el final, pero a veces es solo el principio de una vida mucho mejor. Y si te dijera que, en momentos inesperados, las máscaras caen y la verdad sale a la luz de una forma que nunca imaginamos, si te gustan las historias fuertes que muestran el coraje de quienes se enfrentan a lo imposible. Te he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que una mujer descubre algo impactante cuando llega por sorpresa a una fiesta. Haz clic en él, continúa en este viaje de autoconocimiento y descubrimiento. Porque cada historia tiene algo que enseñarte. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.